tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Palabra de Mujer, estrenando Tania Sala, una hermosa sala. Una hermosa sala, un estudio nuevo para Palabra de Mujer. Bienvenidos a todos y todas que nos ven a través de las redes sociales. Como siempre, Tania Galera, un gusto. El gusto es mío. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, interesante, que tiene que ver desde luego con nosotras las mujeres, pero que se encuentran privadas de su libertad. Y hoy nos acompaña la licenciada Francelia Rivero Góngora, quien es coordinadora de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Gracias por estar aquí, licenciada. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Bueno, pues vamos a entrar al tema de hoy. Como ustedes saben, auditorio, Palabra de Mujer, Luces TV, se ha preocupado por llevarle a ustedes información oportuna, con temas relevantes que tienen que ver con nosotras las mujeres, de manera general con todos, con toda la sociedad. Y bueno, estamos aquí platicando antes de entrar a cámaras con Tania, pues de qué forma o con este nuevo lenguaje incluyente, no discriminatorio, ¿cómo se le puede nombrar a una mujer que se encuentra privada de su libertad? Sí, licenciada. O sea, ¿cuál es esta forma ideal, correcta, que debemos de manejar para estas mujeres? Es muy importante. Realmente yo creo que con todo de estos cambios que han habido, que de lo que se trata es de no discriminar, de que todas las personas nos sintamos bien y obviamente respeten nuestros derechos, y uno de ellos, el más importante, podríamos decir, la dignidad, ¿no? Tu dignidad. Ya que todas las personas empiecen a conocer un poquito más y a saber que ya no podemos o no debemos o no deberíamos llamarlas reclusas, reas, pudiéramos tal vez internas, ¿no? Porque en situación de encierro quizá, pero lo más propio yo creo que sería, inclusive ya hemos estado utilizando este término en documentos, inclusive CNDH, todos estamos ya en el entendido de que somos conscientes de que tiene que ser personas privadas de la libertad. Hay que anteponer el término personas, sí, ¿no? Y de alguna manera, tal vez si tú quieres lo abrevias, ¿no? PPL. Punto. Okay. O sea, cuando ya tú ves en un documento PPL y estamos hablando de un asunto penitenciario, te das cuenta que estás hablando de personas privadas de la libertad. Y es importante. En caso de mujeres, pueden ser personas sin esta cuestión como de género, o mujeres privadas de la libertad. Sí. Inclusive quiero comentar que ellos mismos, estando ahí adentro de los centros, todavía no saben que existe ese término, ¿no? Que de esa manera a ellos se les llama ahora para que no sean discriminados. O sea, siguen utilizando los mismos términos, e inclusive me ha tocado que alguna vez tratando algún asunto con ellos, yo utilizo el término, ¿y qué es eso? ¿No? Sí, claro. O sea, ¿qué me estás diciendo? Y de hecho el objeto de este programa es justamente ese, promover, iniciar esta promoción de esta nueva cultura que queremos inyectar a la sociedad mexicana, a la sociedad quintanarroense, de cuáles son pues esos avances en materia de derechos humanos, en materia de beneficio social, en todo lo que tenga que ver con las nuevas construcciones, con las nuevas formas de masculinidades, de ser mujer, etcétera. Entonces, justamente impulsar esta cultura. Y bueno, pues esto es totalmente enriquecedor, porque bueno, es algo que coloquialmente no tenemos contacto con ellos, y entonces seguimos fomentando el lenguaje con el que comúnmente estamos acostumbrados, entonces no desmitificamos todas estas características. Y bueno, pues importantísimo pues que nos haga todas las aclaraciones que tal vez pudiéramos estar usando de manera incorrecta, ¿no? Sí. Y no dejar de tener en mente que son personas. Así es, que ante todos son seres humanos y tienen los mismos derechos que todos. Quizá algunos sí les sean restringidos en el momento de que están en una situación de encierro, pero los demás derechos fundamentales
son los mismos, ¿no?, que todos tenemos. Licenciada, ¿cuál es la situación actual de la mujer que se encuentra privada de su libertad en el estado de Quintana Roo? En el estado de Quintana Roo estamos hablando de 5 centros. En estos 5 centros pudiéramos decir que en el de Felipe Carrillo Puerto es un centro que no cuenta con lo mínimo para tener personas privadas de la libertad. ¿Es estatal ese centro? No, es una cárcel pública municipal. Okay. De hecho, estamos hablando, en la misma situación está Playa del Carmen, que es un centro de retención municipal. Son centros de retención. Sí, todavía no están considerados como un centro de reinserción social. Ya como Cerezo o centro de reinserción social solamente estamos hablando de Chetumal, Cozumel y Cancún. Nada más. Por lo tanto, estos son los que sí cuentan con un área femenil. El área de Carrillo Puerto hace ya, en el 2017 tenían a una mujer, que bueno, afortunadamente ya no está, ya salió, pero la tenían en un espacio, digamos que un pequeño espacio, y no contaba absolutamente con nada. Okay. Entonces, afortunadamente, bueno, su proceso fue rápido y salió. O sea, ¿no? si hablábamos de reinserción, no es como... No iba a haber absolutamente una reinserción, porque no contaba más que con ese pequeño espacio. En los centros de Chetumal, Cozumel y Cancún sí cuentan con un área femenil. Sin embargo, pudiéramos decir que a pesar de que el Centro de Reinserción Social de Cozumel, que cuenta ya con mucho de lo que pudiera tomarse como una de las mejores, de hecho es la que sacó mejor calificación en el diagnóstico, porque sí está, la infraestructura está mucho mejor. Y aún así, el espacio que tienen las mujeres en Cozumel está muy pequeño. Es un área demasiado pequeña, no cuentan con lo indispensable. O sea, pudiéramos decir que la situación de las mujeres privadas de la libertad en Cozumel sí está crítica. ¿Ese diagnóstico en qué consiste? Este diagnóstico se lleva cada año a la par con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos hacen el suyo, que igualmente recae en alguna recomendación para el Estado. Y la Comisión de los Derechos Humanos también lleva a cabo su supervisión para sacar un diagnóstico. Esto es en el plano estatal. Y es cada año. En la Comisión del Estado se ha estado llevando a cabo en el mes de septiembre y ya salen los resultados en el mes de diciembre. Muy bien. Entonces ya para el mes de diciembre ya tenemos resultados y sabemos qué calificación tiene cada centro. Entonces estamos más o menos igual con la calificación que tiene CNDH. Muy bien. Respecto a la supervisión. Al diagnóstico. ¿Cuál es el delito más común por el que se encuentran privadas de su libertad? El más común pudiéramos decir que es el robo. Y existe también, pudiéramos hablar de robo, pudiéramos hablar de delitos contra la salud. ¿Sí? Muchas de las mujeres que están ahí, porque participaron en la venta de algún producto ilegal, porque no sabían tal vez, ¿no? Que lo que estaban haciendo les iba a llevar a una situación de encierro. Y lo hicieron. Tuvimos un caso de una persona indígena que ni siquiera podía hablar el español, pero estamos hablando, era un hombre. Y esto sucede, también me tocó ver casos de personas indígenas que por cuestiones de llévame este paquete, ellas no saben qué es lo que están llevando. Y el que no sepan, pues no las exime, ¿no?, de la responsabilidad. Y ahí están en estos centros. Entonces, esto es un delito muy, muy común por el que están ahí, el robo y homicidio. Hace algún tiempo, bueno, ya tiene algunos años, conocimos el caso precisamente de una indígena chiapaneca, a la que le pagaron 3,000 pesos por traer un cargamento o una bolsa de droga a Cancún precisamente.
Le dejan a ella y al marido y a sus 7 hijos, creo, 1,500. Y los otros 1,500 pesos se lo iban a pagar acá. No sé si recuerdas ese caso. Sí. Y resulta que la detienen, va a la cárcel y fue un viacrucis para ella porque en ese entonces él era INI, Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI. No. Hoy ya es INPI. Ya han cambiado precisamente las instituciones de personas indígenas. Exactamente. Volvemos otra vez, ¿no? Sí, ahí vemos otro cambio con el término personas. Entonces, recuerdo que estaban, pues... Pueblos indígenas, perdón. INPI, de pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Recuerdo que en ese tiempo INI estaba luchando por los derechos de ella para que compurgara su pena en Chiapas. Sin embargo, pasaron muchos años y la autoridad federal decía, no, es que ella está por un delito federal y no puede concedérsele ese derecho. Bueno, de ese tema vamos a seguir hablando porque sí, hay muchas dudas sobre la preliberación, cuáles son los requisitos y demás, y nos vemos después de este corte en Palabra de Mujer. Interesantísimo. Bueno, pues hemos regresado a este programa, Palabra de Mujer. Estamos abordando el tema sobre las personas privadas de su libertad, específicamente las mujeres. Tenemos en el estudio a Francelia Rivero, quien es coordinadora de Asuntos Penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Y bueno, estábamos hablando de los derechos que tienen las mujeres también para la preliberación. ¿Qué es la preliberación? Para todo el público que nos escucha. Es importante que sepan, este programa lo ve muchas personas, quizá alguien que está ahí detrás de cámaras tiene un amigo, una amiga, un pariente allí dentro e inclusive las mismas personas privadas de la libertad muchas veces piensan que por el hecho de tener o haber ya compurgado un 50%, un 60% de la pena que se les haya impuesto, ya me voy, ¿no? O sea, ya tengo derecho a algún beneficio. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que está aplicándose, marca ciertos requisitos y no únicamente es el tiempo. Tienen que ver muchas cuestiones como el buen comportamiento, que se hayan conducido con cautela, ¿no? Es decir, que no hayan estado constantemente en problemas con otras de sus compañeras, que hayan seguido todas las actividades que el centro haya llevado para ellas, cursos, talleres, la misma escuela, tienen oportunidad de estudiar todas. Muchas no están interesadas en ello, no van a la escuela, no quieren saber de la escuela, sin embargo la oportunidad la tienen. Entonces, los requisitos son, estas nos la marca la ley y una de ellas es el tiempo, que pues sean la primera vez que si han recaído, o sea, sea la segunda o tercera vez que están reincidentes, ahí, ¿no? Entonces ya no. Las cuestiones de escuela, deportes, o sea, todo lo que sí. Y sobre todo los estudios que se les practican en el plano de psicología, criminología y todos los estudios en sí que ordena el juez para que se les hagan, y pueden tener tal vez varios de los requisitos. Sin embargo, después de que el juez recibe todos estos, ya el estudio completo, y considera que todavía no está lista para reinsertarse en la sociedad, entonces el juez les niega el beneficio. O sea, no es únicamente que ya tengo la temporalidad, ya me voy. O sea, el tratamiento se tiene que tomar en serio como un tratamiento. Así es, y puede salir bien en algún estudio, pero en otro no. Entonces, esto puede ser una causa de que el juez le niegue ese derecho.
o ese beneficio más bien, Hablando ¿no? de la temporalidad de este beneficio, ¿cuál sería, licenciada, estos tiempos? Por ejemplo, ¿es al 50% de esta sentencia, al 60%, al 70%? Sí, la ley marca un 50, un 75%. Ok, son O sea, como los dos de un tiempos. 50 a un 75% ya estamos hablando de que pueden ser candidatos a algún beneficio que le otorgaría el juez, si ya sea irse antes de tiempo o pagar la conmuta de la pena o lo que el juez diga. Otra pregunta que me hacían precisamente cuando yo comenté por ahí que íbamos a hablar en Palabra de Mujer sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad, es qué pasa cuando la mujer, estando privada de su libertad, se embaraza. ¿Qué pasa con ese hijo que ella pues tiene ya dentro de un cerezo? Muy interesante, ¿no? Sí, es muy claro. importante. Obviamente no son las mejores condiciones que pudiéramos tener para que una criatura venga a este mundo. Sin embargo, desde el momento en que la mujer privada de la libertad se sabe en esta situación de embarazo, el centro tiene toda la obligación de llevarla a sus consultas. Al servicio médico A servicio externo. médico externo, porque los centros no cuentan realmente con un servicio médico especializado, posiblemente. pues digamos que ni siquiera lo básico, Ni ¿no? siquiera, O sea, ok. tienen únicamente un espacio De dedicado atención médica. con un médico, sí, bueno, y estamos hablando que en Chetumal tenemos a un médico y a una médica y 2 enfermeros, ¿no? Para Entonces, tanta población. Sí, y no cuentan con nada, más que una camita y un poco de medicamentos, ¿no? Entonces, se tiene que llevar el control. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que tener a su bebé en un hospital. O sea, no puede ser ahí en el centro, porque no cuentan con lo indispensable para que ahí se pudiera llevar a cabo el parto. Entonces, en el momento en que se saben o se sienten embarazadas, tienen que notificarlo a la autoridad para que la autoridad entonces a través de trabajo social saque la cita. En Chetumal estamos hablando del Hospital Materno Infantil, que es a donde se le lleva o se le da su seguimiento al embarazo a la mayoría de ellas. Y ahí es a donde se le lleva todo el control durante los 9 meses, inclusive ahí es a donde tienen a sus bebés. Y también es muy importante saber que la Ley de Ejecución Penal marca o dice que estos niños tienen que crecer con su madre, que tienen que estar al lado de su madre, porque tienen que ser amamantados, porque tienen que crecer y crear ese vínculo con la madre. Sin embargo, dice que cumplidos 3 años, el niño tiene que salir del centro. O sea, la ley es bien clara y específica en ese aspecto, ¿no? Y es tajante en ese sentido, ¿no? 3 años cumplidos. 3 años cumplidos, ya tiene que salir, tiene que buscar alguien que se haga cargo porque en la mayoría de sus casos todavía les falta cumplir con su condena y la criatura ya tiene 3 años, entonces tiene que salir del centro. Bueno, en ese aspecto, ¿qué pasa con aquella mujer que está en esa situación? Ya el niño ya cumplió 3 años, la ley dice que ya no puede estar con ella y no tiene familia. ¿Por qué? Porque viene de otro estado, porque hemos tenido internas extranjeras, ¿no? Sí. Vienen de otro país o simple y sencillamente no tiene familia. ¿Qué pasa con esos niños? En ese caso, el DIF se tiene que hacer cargo, el centro tiene que poner a disposición, tiene que darle aviso, darle parte al DIF para que entonces a través de la Procuraduría se lleve a cabo el trámite para que se hagan cargo del bebé, del niño, ¿no? El tiempo que la persona esté privada de su libertad. Privada de su libertad. O inclusive no tienen familia, no tienen a nadie, pero tienen a una amiga. Y quieren que esa amiga, exactamente, entonces, pero se tiene que hacer el procedimiento, se tiene que dar parte al DIF para que mediante ellos se lleve a cabo digamos, como un convenio, ¿sí? Se otorga la custodia a una persona específica. Temporalmente, ¿no? Para que esta persona se haga cargo, tenga
a mi hijo, y en cuanto yo salga en libertad, pues yo ya retome sí, claro, es mi derecho, temporal, ¿no? Como madre. Y bueno, después de, suponiendo en el supuesto que el niño sale a los 3 años, ¿puede haber ingreso para visitas a partir de los 3 años? Por supuesto. ¿O a qué edades? Si tiene, el niño tiene, de hecho, empiezan como que a sacar al niño, ¿no? Para que se vaya acostumbrando, porque es una parte bien difícil, ¿no? Porque es lo que conoce el niño desde que nació. Ha estado con su madre, inclusive para la persona privada de la libertad. El hijo es así como que a lo que se aferran, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es una cuestión muy, muy difícil. Han habido situaciones en las que el centro, ¿sí? Toma en cuenta esta situación. Inclusive tuvimos el caso de una mujer, persona privada de la libertad, que la niña, su hija cumplía años en mayo, digámoslo así, cumplía ya los 3 años, y a ella le faltaban meses para salir. Entonces la ley te marca 3 años, sin embargo la autoridad tiene que ser flexible, tiene que tomar en cuenta, no es así de que hoy cumplió 3 años, mañana se va. No, sí, claro. O sea, también tiene mucho que ver el criterio de la autoridad y de aplicar, ser un poco flexible, ¿no? Sí, las características. Para que digamos que no están, bueno, le faltan 10 años para salir, entonces es imposible, ¿no? Pero sí tratar de que el desapego, ¿no? sea menos doloroso. Sí, claro. Claro, precisamente me comentaba una persona preocupada que estaba en esa situación: no tengo familia, no tengo nadie que se haga cargo de mi hija, y ella pensaba que una vez que el Estado depositara, si se puede usar el término, a la menor o al menor, o al niño y la niña o niña en el DIF estatal, pues ellos en automático lo iban a dar en adopción. Pero ahorita nos acaba de informar la licenciada Francelia que no, que el tiempo que esté la persona privada de su libertad, pues es el tiempo en que el DIF se va a hacer cargo de la custodia. Así es. Digamos que temporal, ¿no? De ese niño. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con las mujeres privadas de su libertad, aquí en Palabra de Mujer. Bueno, pues regresamos a Palabra de Mujer con el tema sobre las mujeres privadas de su libertad. Hablando propiamente, Tania, Francelia, del tema de las mujeres privadas de su libertad, siempre hay muchas dudas. Tenemos por un lado el tema de que tienen que compurgar una pena porque han cometido un hecho delictuoso. Por otro lado, los derechos humanos que se tienen. Y bueno, hay como que una confusión por parte de la ciudadanía en general, en que si los internos, si las personas privadas de su libertad, ya sean hombres o mujeres, tienen derechos o no. ¿Qué nos dice la ley al respecto? ¿Pierden estos derechos? He escuchado así como que es que perdió sus derechos. ¿Pierden derechos las personas privadas? Por supuesto privadas? Que no. Los derechos son fundamentales. O sea, por el simple hecho de ser persona, son tus derechos y jamás los vas a perder. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 10, nos habla específicamente de cuáles son los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Y uno de ellos que podemos mencionar en la fracción 1 nos habla de la maternidad y la lactancia, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Es importante que ellas sepan que no por el hecho de estar en esa situación de encierro no puedan tener este privilegio, ¿no? Pudiéramos llamarlo así, de la maternidad y la lactancia sobre todo, ¿no? El poder dar esa leche materna. Recibir trato directo del personal penitenciario de sexo femenino. Esto también es importante. Uno de los derechos es que en el área de mujeres, las custodias, bueno, sean mujeres. No se permite que sean hombres. Quizá en algún momento entrará algún custodio porque fue a hacer algo específico, pero siempre vamos a ver en el área femenil mujeres. Bien. Mujeres
custodias. ¿Se no pueden estar bajo la vigilancia, hablando de vigilancia, o el cuidado de hombres? No, inclusive cuando el director se traslade para allá para ver alguna situación, alguna situación que se esté dando, tiene que ser acompañado de mujeres custodias. O sea, siempre, eso es bien importante. Nos habla también que la atención médica, ese es otro también, es otro de los derechos que tiene que dárseles por parte de una mujer. ¿Sí? Es importante, sobre todo cuando estamos hablando de que son cuestiones ya de quizá que estén embarazadas o que tengan algún tipo de alguna enfermedad que le da a las mujeres. Entonces piden que así sea y es importante que lo haga una mujer también. Por eso es que es importante que exista médicas también. Repito, en el caso de Chetumal ya tenemos una médica y esto es de bastante apoyo para el médico porque en el área varonil siempre va a ser mucho mayor la población que en el área de mujeres. Sí, claro, ya la atención es apegada como lo dicta la ley, ¿no? Sí, recibir a su ingreso al centro la evaluación médica que tiene que ser un examen médico. El examen que le hacen a todos, también a las mujeres se lo tienen que hacer. Decíamos que conservar y guardar la custodia de su hijo menor de 3 años a fin de que pues exista ese vínculo, ¿no? Y se le pueda dar lo que necesita. Recibir la alimentación adecuada. Eso también es importante que sepan que tienen que recibir la alimentación adecuada. No es únicamente de que, bueno, ya te traje aquí un pedazo de pan y cómetelo, ¿no? O sea, deberían tener lo indispensable para que obviamente estén bien en su salud. ¿Qué pasa, antes de continuar con los derechos, Francelia, qué pasa con la mujer, por ejemplo, decías hace un momento, enfermedades propias de la mujer, ¿no? Por ejemplo, aquella mujer que tiene lamentablemente cáncer de mama, cervicuterino, ¿qué pasa con el tratamiento? Sabemos de todo el tratamiento médico que debe de llevar una persona en esa situación. ¿Qué pasa con las privadas de su libertad, con mujeres privadas de su libertad? Se les lleva al hospital también. En el Hospital General de Chetumal están casi todas las especialidades y ahí son llevadas. En el caso de que requieran traslado porque el tratamiento es de otro nivel, ¿sí? El centro tiene la obligación de buscar lo más cercano posible, que lo más cercano que tenemos es Mérida o Campeche, ¿sí? Buscar una clínica de especialidades a donde se le pueda llevar. Y tiene la obligación el centro de darles la atención que requieren. O sea, el derecho a la salud no se tiene por qué mermar. No, por una condición de así es. privación de la libertad. Así es. O sea, ese es un punto muy importante. Y tienen que buscar, repito, si no lo hay en Chetumal, si no hay la especialidad, si no hay manera de, entonces lo más cercano que tenemos es Campeche o Yucatán. Y normalmente quien se encarga de eso es trabajo social, quien tiene que estar haciendo, pero el médico es el que da la referencia para que trabajo social busque. Inclusive tienen convenios, tienen ya relación directa el centro con estos centros de especialidades para que les puedan dar la atención. Y lo mismo pasa, por supuesto, con las personas que se encuentran aquí en el Cerezo de Cancún o de Cozumel. Sí, por supuesto. De hecho, pudiéramos decir que, pues de alguna manera, son privilegiadas, pudiéramos decirlo así, porque cuántas mujeres existen fuera de los centros, es decir, que no son personas privadas de la libertad y que no tienen ese acceso a la salud. Porque no cuentan con seguro social, no cuentan con la distancia para un centro de salud, con recursos económicos. Y no cuentan con recursos. La verdad es que los centros
sí están pendientes de la situación de salud de todos los internos, de todas las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque están bajo su resguardo y es su responsabilidad. Sí, y la ley se los manda, ¿no? Alguna vez en uno de estos cursos de capacitación, y usted me dirá si sí o no, comentaba el ponente que de hecho los dos derechos que sí se coartan al momento de pues tener una situación ahí es justamente la privación de la libertad y el derecho al voto. Sí. Porque ese se suspende como temporalmente en el tiempo que están pues en recluidas, ¿no? Sí. Pero hasta donde entendieran los dos derechos que se suspendían, entraban como una situación de suspensión. Así es. Porque realmente pues no se iban a perder, porque al momento de ya estar con tu sentencia pues ya libre de la sentencia, pues recuperas tu libertad y al mismo tiempo pues tu derecho al voto, ¿no? Entonces todos los otros derechos como la escuela, pues la salud, la convivencia familiar, incluso la convivencia conyugal, ¿no? La situación conyugal, el derecho a la salud reproductiva, etcétera. Todos estos no se tienen por qué ver. Tal vez sí, digo, si se merman de por sí en una persona que está en una condición, habíamos dicho, de libertad. No, muchas veces cuántas personas tienen que trabajar, adolescentes, y no pueden estudiar. Y digo, pues es un ambiente con donde la condición tal vez no va a facilitar pero no tiene por qué impedir desarrollo de las personas. Pasa algo curioso, ¿no? Y comento porque es como que el pan de cada día, ¿no? Nosotros que estamos precisamente para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad. Pasa que a veces todos tienen derecho a su visita conyugal, pero de pronto llega alguien a la oficina y es que no me permiten pasar a mi visita. Pero no te dicen realmente cómo está la situación, ¿no? Sí, claro. Entonces uno va, investiga, pregunta, porque tenemos la facultad de poder entrar al centro y pedir información. Es como verificar que no se esté violando los derechos. Entonces nos llevamos la sorpresa, ¿no? Es que la señora que te fue a ver es la segunda mujer, ¿no? O sea, no tiene como el permiso de accesar. O sea, es que la misma persona privada de la libertad ya nos mandó un escrito donde nos dice, a fulanita de tal, ¿sí? No la dejes pasar, ya no la quiero ver. Y luego esa misma persona nos manda otro escrito, ahora quiero ver a fulanita, ¿no? Entonces no es un juego, tampoco es un capricho, porque hay que seguir reglas. Sí, claro, me imagino que hay toda el reglamento requisito para poder ingresar, ¿no? Quiénes sí, quiénes no. De hecho, en estos últimos meses, después de que se da lo del traslado de varias personas y que de alguna manera se desarticula el autogobierno, ¿sí? Empiezan ya la autoridad a agarrar control del centro, ¿sí? En todos los centros, entonces ya empiezan a exigir de alguna manera, sí, que se respete los requisitos, porque volvemos a lo mismo, o sea, no es un centro de diversión allá adentro, ¿no? Son personas que han sido sentenciadas porque cometieron algún delito, sí, y están purgando su condena. Han sido juzgadas. Sí, sin embargo, no les están coartando ese derecho a que tengan su visita conyugal, pero sí es importante que entiendan que no es un juego tampoco, que no es que hoy quiero que venga ella y mañana quiero quiero que venga y que venga la otra. Hay situaciones de seguridad de por medio, ¿no? Sí, y lo mismo nos pasa con las mujeres, ¿no? A veces llega alguien a visitarlas y no, yo ya no quiero que venga esta persona, entonces tienen que cubrir los requisitos indispensables para que puedan pasar. Bueno, pues interesante el tema, de hablar de la mujer privada de su libertad. Como siempre, las mujeres polémicas. Vamos a un corte y regresamos en Palabra de Mujer. Palabra de Mujer. Bueno, pues regresamos, auditorio, de que nos ven en las redes, a través de redes sociales, Facebook,
Instagram, Twitter, a Palabra de Mujer. Bueno, y estamos hablando de un tema muy importante, interesante, que es obviamente de mujeres y de las mujeres privadas de su libertad. Ok, ya hablamos de los principales derechos y yo tengo una duda. ¿Qué pasa con una mujer que comete un ilícito? Obviamente va a un centro de decisión social, cumple la sentencia a cierto tiempo, pero ella en el momento que cometió el ilícito estaba estudiando y quiere terminar o continuar ya sea con su bachillerato o estudiar una carrera. ¿Qué pasa con ella? Tienen la oportunidad, el centro tiene un área educativa, quienes se hacen cargo de ver el grado de estudios que tienen cada uno de ellos y continúan con sus estudios. Obviamente tiene que ser de otra manera, ya no puede ser, en el caso de que estuvieran escolarizados, pues ya no, pero sí existen los programas para que puedan continuar con sus estudios y terminar la secundaria, terminar la preparatoria. Y en el caso de que quieran estudiar la licenciatura, también se buscan los medios, ellos buscan la manera para que las personas privadas de la libertad puedan continuar con la escuela. Es buscar las modalidades, ¿no? Que los centros educativos ofrecen, se pueden llevar al interior de los cerezos. Y bueno, pero hablando yo tengo una inquietud, me imagino que las condiciones la ley marca condiciones diferentes porque estamos hablando hasta ahorita de mujeres mayores de 18 años, pero las mujeres menores de 18 años, que son pues las adolescentes, hasta que me imagino que cambian todas las condiciones. Sí, obviamente, existe una ley de justicia para adolescentes. Ellas se encuentran en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Ahí se encuentran y pues también yo siento que se ha avanzado mucho en este tema porque recordemos que anteriormente la edad penal era a los 16, ya se ha homologado, ya estamos hablando de que es a los 18 años. Y si al momento en que cometen el ilícito todavía no tienen 18 años, se van a este centro de ejecución. Hay parte de los mitos que he escuchado muy comunes es que, bueno, cuando cumplen los 18 años, se trasladan o no al cerezo. No. O terminan su sentencia en el SEMA. Tienen que terminarlo ahí. O sea, no los pueden, porque ya cumpliste 18, te vas a terminar ahí. No. Y de hecho, con la reforma que hubo a la Ley de Justicia para Adolescentes, las penas, anteriormente la máxima eran 10 años, ahora la redujeron a 5. Sí, claro. Y aún así, los jueces están dando la mínima, estamos hablando de 2 años, más o menos. Entonces, esto hizo que al menos el centro que tenemos en el estado redujera por completo su población. Entonces estamos hablando ahorita de 15 adolescentes únicamente y estamos hablando de una mujer. Una mujer. Sí. Normalmente, repito, ¿no? O sea, tanto con los adultos como con los adolescentes, la población de hombres siempre va a estar muy por arriba de estadísticamente hablando, de cuando hablamos de mujeres. Sí, es que son los que estadísticamente cometen más delitos, o tal vez se conocen más delitos cometidos por hombres, ¿no? Sí, y únicamente tenemos una. En el SEMA tenemos únicamente una. Que está en un área separada de los hombres. De hecho, el centro cuenta con un área ya terminada, que es el área de mujeres, que así debiera ser. Sin embargo, por cuestiones de que solamente es una, y pues no la van a tener ahí solita, totalmente aislada. En el área de varones están... Le adaptaron una parte del área de varones para ella. Y tiene su custodia y tiene todo lo que necesita para ella sola. Para la atención de ella. No está revuelta. Mezclada como ni mezclada ni nada. Entonces ella con sus actividades, con sus cosas. Sí hay un momento en el que de alguna manera hay alguna convivencia cuando están en la escuela, por ejemplo, pero siempre tiene a su custodia
todas las horas del día. O sea, 24 horas tiene una custodia para que esté pendiente de ella. Hablando de la ley, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos pues va a velar por los derechos justamente, ¿no? De las personas que están en el Cerezo o en el centro, en el SEMA. Y bueno, hablando de un adulto que ya tiene más de 18 años, pues puede convocar o puede solicitar, me imagino que de manera como directa, alguna situación a derechos humanos. Pero por ejemplo, en el caso de los adolescentes que necesitan algún intermediario, algún representante legal, ¿cuáles son como que las principales tal vez quejas por parte de la población adolescente, adulta, y cómo pueden ellos hacer contacto con derechos humanos para que pueda hacer algún tipo de intervención, investigación? Okay. ¿Es diferente en los menores de edad que en los mayores de edad? No, ellos cuentan con sus defensores públicos también. Se llaman defensores públicos. Sí, tienen su defensor público, inclusive quien pueda tener un defensor particular también lo puede tener. Ajá. Pero cuentan con un defensor público, es quien está siempre constantemente ahí con ellos. Y nosotros como coordinación también nos corresponde estar pendientes de las situaciones que se den ahí. Y nosotros vamos y los atendemos, inclusive también les hemos dejado nuestro número telefónico y en el momento en que ellos, no sé, un familiar, alguien, ¿sí?, nos llama, nos dice hay una situación, nosotros vamos inmediatamente a investigar qué está pasando. O sea, tenemos la facultad como Comisión de Derechos Humanos de llegar y pedir toda la información al respecto para saber realmente qué está pasando. Y sí, hemos iniciado quejas. A través de los defensores. A través de los defensores, a través de ellos mismos, que algún familiar nos haya llamado, alguien que nos haya dicho hay una situación en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, nosotros acudimos también. Al igual que cuando hablamos de los adultos. Ellos también tienen nuestro número telefónico y nos llaman directamente a la extensión de nuestra área y nosotros acudimos. Perfecto. Bueno, ya estuvimos hablando. Ya la licenciada Francelia nos ha hecho el favor de comentarnos sobre los derechos que hay para las personas privadas de su libertad y desde luego establecidos en la ley. Pero, ¿qué obligaciones tienen dentro de un centro de reinserción social? Sí, también la misma ley nos habla en el artículo 11 de esas obligaciones. Una de ellas, ¿cuáles son? Pues acatar, ¿sí?, todas las reglas que tienen que cumplir. Recordemos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No están en un centro de diversiones y hay que cumplir. La ley dice que también tienen que hacer el trabajo que corresponde a mantener el área donde ellas están en orden y limpio, ¿sí? Tienen que hacer ese tipo de cosas. También tienen que nos dice aquí que deben de conservar el orden y el aseo de su estancia, o sea, no solamente de los alrededores, sino de donde ellas duermen, donde están, tienen que mantenerlo siempre limpio y en orden. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar? Imagino que es parte de lo que se le evalúa al momento de pedir alguna... ¿Y reciben alguna sanción, por ejemplo, alguna riña entre ellas? Sí, por supuesto, el comité interdisciplinario es quien lleva a cabo sesión y entonces llegan a la conclusión de que tiene que tener un correctivo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de que pasa una situación de este tipo, pudiéramos pensar que la persona privada de la libertad está encerrada dentro del encierro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está apta para que haya un área donde ellas puedan pasar ese tiempo de reflexión, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchas veces son encerradas en su propio dormitorio. Uh-huh. Y simplemente no pueden salir. Se toman estas medidas porque muchas veces entre ellas mismas la riña es tan fuerte que se pueden lastimar. Para salvaguardar su integridad. Exactamente. Entiendo. O sea, punto número 1, la integridad física. Sí. ¿Por qué? Porque están bajo resguardo de la autoridad y es su responsabilidad. Sí, claro. O sea, no pueden permitir que entre ellas
pudieran llegar a un homicidio, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser de esa manera y el custodio, más bien la custodia, porque son mujeres, tienen que estar ahí al pendiente de estas situaciones. Y sí, por ahí decía un director, ¿no? Del centro de Chetumal, es increíble cómo 37 mujeres te pueden dar más guerra que toda la población, ¿no? De cientos de hombres, de ¿no? 700 hombres. Sí es bastante complicado, ¿no? Sí, claro. Porque son pocas, pero sí a veces se dan muchas cuestiones de problemas, ¿no? Entonces, y hablando de la reinserción entre hombres y mujeres, digo, de estas posibilidades justamente de conseguir un trabajo, una vez que hayan ya cumplido su sentencia, ¿quiénes en su experiencia, el conocimiento que usted tiene sobre los centros penitenciarios, quiénes tienen más posibilidades de reinsertarse? Es decir, entiendo que ahí les enseñan a ciertas cosas, ciertas actividades u oficios que les vaya a permitir reinsertarse, hombres o mujeres. yo creo que de igual forma, porque ahí es las ganas que le pongan cada uno de ellos. Muy personal. Muchos de ellos salen y no pasa mucho el tiempo y vuelven a delinquir. Sí, claro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les importó, ¿no? No les interesó. Digamos que hicieron algunas cosas o ciertas cosas para que quizás se vayan antes de tiempo o cumplieron su condena, pero simple y sencillamente no entendieron, ¿sí? Sí. Lo que significaba estar ahí, ¿no? Y regresan. Pero sí es un poco difícil para ellos conseguir empleo, sin embargo, no es imposible. Claro. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? De personas que yo atendí estando ahí adentro y de pronto los veo en un empleo, Sí, claro. ¿no? En un centro comercial, en una tienda de autoservicio, entonces, pues sí se puede, ¿no? O sea, Perfecto. sí se puede. Pues interesantísimo tema, licenciada. Tenemos que terminar el programa, pero definitivamente es un tema donde hay mucha tela de donde cortar. Demasiada. Y, pues, y yo creo que el público, el auditorio que tan amablemente nos ve a través de las redes sociales, pues le llamó la atención el tema. Hay gente que tiene, como decía la licenciada Franceli al principio, parientes, hermanos, la pareja, Sí, así es. el tío, la sobrina, no sé, privada de su libertad y que bueno, recuerde ustedes que en la Comisión de Derechos Humanos, pues yo creo que encuentran una mano amiga que en algún momento puede apoyarlos a definir su situación o aclarar algunas dudas que tengan. ¿Cuál sería su mensaje para el público que nos escucha? Bueno, del área específica. Un mensaje que quisiera dejar es que cualquier situación que crean que está siendo violatoria a sus derechos humanos, ya sea cuando van a visitar a su familiar, ya sea cuando vean otras cuestiones que se den y crean ustedes que están siendo violatorios de derechos humanos, pueden llamarnos a la Comisión de los Derechos Humanos y nosotros vamos a acudir a verificar que esta situación no sea como tal, ¿no? O sea, o si en el caso de que se estuviera dando alguna violación, se pueda corregir y la autoridad pueda hacer lo pertinente para que se evite esta situación. Claro. Estamos en la coordinación de atención a centros penitenciarios. Pueden llamar en el momento que gusten, ¿verdad? Al 270-90, extensión 1118. Ahí estamos para apoyar a todos los que necesiten nuestro apoyo. Vamos a estar ahí. Pues ya escucharon y bueno, como siempre, su programa Palabra de Mujer trae temas importantes, interesantes. Seguramente tendremos un segundo programa respecto a este tema. Y bueno, les agradecemos su atención. Soy Virginia Cabrera. Tania Galera. Franceli Rivero. Buenas noches. Buenas noches.